Salomón y toda la congregación de Israel que estaba reunida ante él, estaban con él delante del arca, sacrificando tantas ovejas y bueyes que no se podían contar ni numerar. Entonces los sacerdotes trajeron el arca del pacto del Señor a su lugar, al santuario interior de la casa, al lugar santísimo, bajo las alas de los querubines, porque los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca y los querubines cubrían el arca y sus barras por encima. Amén. Hoy vamos a hablar de un tema preciosísimo que se llama los querubines protectores. Amén. Digamos todos, querubines protectores. Amén. Existe una realidad preciosa en el trono de Dios. Ahora escúchame bien, los querubines, no protectores, uno comienza a imaginarse cómo pueden ser, qué es lo que incluso ellos hacen, ¿no? Y en la palabra del Señor nos habla de estos querubines, pero no son como nos imaginamos. Y vamos a ver la Escritura. Una de las referencias que nos da la Escritura, que son muchísimas, ¿no? Más de lo que nos podemos imaginar, es de que estos querubines protectores eran los que guardaban la presencia del Señor. Amén. Entonces uno dice, ¿qué protegían? ¿Qué protegían estos querubines? Estos querubines protegían, guardaban la presencia de Dios. Amén. No en sí uno se dice, las personas, al mundo, qué sé yo, ¿no? Pero ellos se dedicaban, ¿no?, a guardar la presencia del Señor. Ahora, no porque el Señor, escúchame bien, necesite algún tipo de protección o necesite algo de alguien. Eso nada que ver. Amén. Sino que ellos se llamaban así protectores, ¿no? Porque ellos se aseguraban que todo el ambiente en medio del cual Dios iba a descender en un lugar determinado, el Señor descienda sin ningún tipo de problemas. Amén. Entonces, ellos estaban ahí, escúchame bien, para adorarlo. Para adorarlo. Entonces, no estaban ahí porque el Señor necesitaba protección, o necesita adoración, o necesita, no. Porque vamos a ver en la Escritura que Él es suficiente para cualquier cosa existente y creada, pero ellos estaban ahí por la presencia de Dios. Entonces acá, cuando el Señor revela a Moisés de cómo tenía que ser el arca, lo primero que le dice es de que el arca hecha de madera, dice, tú vas a hacer unos querubines que estén con sus alas extendidas, tocándose el uno al otro, con los ojos, en realidad, si uno se fija muy bien cómo eran estos querubines, ellos estaban como que mirando algo, miraban la presencia de Dios. Y las alas estaban extendidas de esta manera. Entonces, estaban uno delante del otro. Estaba un querubín, ¿no?, que extendía sus alas, y el otro estaba delante de él, cosa de que como que cubrían el arca del Señor, y ahí miraban, ¿no? Miraban qué era lo que había ahí, ¿no? Entonces tú vas a ver, igual quiero pedirte que si tú puedes en tu corazón, esta prédica va a estar en YouTube, ¿no? Entonces tú vas a poder ver ahí con imágenes todo lo que estamos hablando, porque me gustaría mucho que tú puedas ser bendecido nuevamente con las imágenes que tenemos para ti, ¿no? Pero ahí estaban los querubines. Entonces, lo hermoso era que, acuérdense que el arca era la presencia de Dios, donde estaba la presencia de Dios en este tiempo. Entonces estaba rodeada por querubines, ¿no? El Señor ordenó a Salomón y a todos los que construían el templo, los tabernáculos, no todos los que hicieron el arca del pacto, que tallaran figuras de querubines por todo lado, ¿no? Entonces le decía, las cortinas vas a poner querubines, acá vas a poner querubines, y tú vas a ver en toda la palabra cuando se construye el templo, cuando se va construyendo el el tabernáculo de Moisés, el templo de Salomón, hay querubines por todo lado. Él dice, quiero que talles querubines, ¿no? Y incluso, ¿no?, en Éxodo 25-22, ¿no?, ahí hace otra mención, y escúchame bien lo que dice, puedes anotarlo, dice, allí en Éxodo 25-22, allí me encontraré contigo, y de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio,
te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los hijos de Israel. Amén. Entonces ahí le dice el Señor, el propiciatorio, el lugar donde estaba, yo me voy a encontrar contigo donde están los querubines, ¿no? Le dice a Moisés. Entonces qué bonito, ¿no? Dice, Señor, tú estás ahí, están los querubines, y ese va a ser el lugar donde está mi presencia. Es lo que le estaba diciendo el Señor. Allí donde moran los querubines, donde tú los veas, yo voy a estar ahí. Ahora, ¿por qué el Señor ha permitido en su hermosa sabiduría, en su infinito poder, de que existan estos seres que adoran su nombre, que lo vamos a ir viendo en la palabra, para que nosotros, escúchenme bien, aprendamos de ellos? Y vamos a aprender qué es lo que hacen esos querubines en el cielo. Amén. Vamos a ver otra escritura, Éxodo 26:1, dice así: harás el tabernáculo con 10 cortinas de lino fino torcido y tela azul, púrpura y escarlata. Las harás con querubines, obra de hábil artífice. Y tú puedes ver en la concordancia, pones querubines y te va a salir un montón de escrituras de aquí es por qué el Señor quería que en todo lado se tallen los querubines. ¿Para qué? Para que aprendamos de ellos. Amén. Así que muy atentos a lo que vamos a hablar en esta mañana. Los profetas los vieron y lo que ellos decían, como describían al Señor, decían el Señor que está sobre los querubines, ¿no? Cuando tú conoces a alguien, no puedes decir, no sé, voy a poner ejemplo a la Paulita, ¿no? Y voy a decir, yo he conocido, ¿no?, a Paulita Pérez, ¿no?, con el cabello rubio, digo, ¿no? Ah, es la Paulita, sí, digamos, ¿no? Y después voy a decir, no, he conocido a Alejandra Castro, ¿no?, con el cabello rizado. Entonces tú das una característica a las personas, es decir, una persona con lentes, una persona alta, etc. Pero cuando los profetas vieron a Dios, lo vieron a Él, decían, aquel que está sobre los querubines. Amén. Y veían y decían, Él, el que está sobre los querubines. La gloria del Señor es tan preciosa. Los profetas reconocían que el Señor no necesitaba ser adorado. Amén. No necesitaba una adoración humana, ni angelical, ni nada. Nuestro Dios no es quien necesita la adoración de nada ni de nadie, porque Él es suficiente en sí mismo. Ahora, ¿por qué la adoración? La adoración es necesaria, pero para nosotros. Nosotros necesitamos adorarle a Él, para conocerle. Amén. Isaías 37:16 dice, oh Señor de los ejércitos, Dios de Israel, que está sobre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste los cielos y la tierra. Y esa es la declaración de Isaías. Después vas a Ezequiel, dice, aquel que está sobre los querubines. Amén. Los querubines habitan en los lugares inaccesibles para nosotros, en lugares santos, ¿no? Como vamos a ver ahora las características en la palabra del Señor. Abre tu Biblia, Ezequiel capítulo 10, el versículo 1. Y vamos a ir viendo varios versículos de este capítulo de Ezequiel, capítulo 10. Dice, el versículo 1 dice, entonces miré, y he aquí en el firmamento que estaba sobre las cabezas de los querubines, como una piedra de zafiro de apariencia semejante a un trono, apareció sobre ellos. Amén. Entonces, acá nos vamos a preguntar, lo primero que nos vamos a preguntar es, ¿dónde habitamos nosotros? ¿No? Ahora, no es, digamos, si yo vivo en Obrajes, calle tantos, ¿no? O en Calacoto, o en, no sé, qué sé yo, en Sopocachi, ¿no? Qué sé yo, en el Prado, ¿no? En el Alto, no, sino nosotros habitamos donde está nuestro corazón. Amén. Tú habitas donde está tu corazón. ¿Dónde está ahí? Ahora, la pregunta es, porque nuestra casa, ¿no? Si es donde está nuestro corazón, entonces la pregunta es, ¿yo habito en la presencia de Dios? ¿Puedo decir que yo habito realmente porque yo lo amo a Él? No, yo habito en su presencia, es mi casa Él es mi casa,
Él es mi hogar, no, el Señor es mi casa, el Señor es mi hogar, no, y no estamos hablando de un templo físico, estamos hablando donde está tu corazón. Y el Señor quiere habitar en nosotros. Y cuando Él murió, dice, recibes el Espíritu de Dios, el Espíritu viene a morar en ti por el bautizo, Él habita en ti. No solo que nosotros tratamos de ahogarlo, ¿no? Y no dejamos que el Espíritu del Señor tome control de nuestra vida en muchos de los casos. Pero el Señor tiene un lugar, ¿no? Y acá dice el versículo 1, dice, entonces miré, y aquí en el firmamento que estaba sobre las cabezas de los querubines, como una piedra de zafiro de apariencia semejante a un trono, apareció sobre ellos. Entonces, lo primero que ve Ezequiel son los querubines. Y dice, después encima de ellos, yo vi de una manera preciosa, dice, como una piedra de zafiro, ahí algo semejante a un trono apareció y ahí estaba el Señor. Precioso, ¿no? Ahora, cuando la revelación de estos querubines va tomando más fuerza para nosotros en las Escrituras, se nos dice más cosas de ellos, ¿no? Y acuérdense que todo lo que está escrito en la palabra es la revelación suficiente que necesitamos para creer. Se nos dice que la gloria de Dios estaba sobre los querubines. Vamos a leer el versículo 3, dice, los querubines estaban de pie a la derecha del templo cuando el hombre entró y la nube llenaba el atrio interior. Entonces vemos otra vez a los querubines, dice que estaban de pie a la derecha del templo, el templo donde habita Dios. ¿Qué vamos a aprender de los querubines? Que ellos habitan donde está Dios, donde está su presencia. ¿Dónde habitamos nosotros? ¿No? Ellos están junto al templo, ¿no? Siempre donde está Dios, y así y de esa manera nosotros debemos de ser. Debemos habitar en la presencia del Señor y decir como Elías, porque la declaración cuando él conocía a alguna persona le decía, vive el Señor en cuya presencia yo estoy. ¿No? Y lo que básicamente decía en otras palabras, realmente yo he estado en su presencia el día de hoy. Yo lo he amado el día de hoy, yo lo he contemplado el día de hoy, yo lo he sentido el día de hoy. Yo puedo, cuando tú conozcas a alguien, quizás te pueda mirar a los ojos, ¿no? Y tú le puedas llegar a decir, ¿sabes qué? Yo me llamo tal, ¿no? Tu nombre y apellido, y yo habito en la presencia de Dios. Ese es el tipo de personas que el Señor quiere levantar en medio de esta generación y quiere hacerlo contigo. Amén. Quiere levantarte a ti, quiere dar un propósito, porque el Señor en esta mañana va a impartir propósito. Amén, propósito. Así que recibe todo lo que estamos hoy hablando, ¿no? Y qué precioso es de que nosotros, una de las metas de nuestra vida, es decirle, Señor, yo quiero llegar a decir que yo te he conocido, que yo habito en tu presencia, que tú eres mi casa, que tú eres mi hogar, que tú eres aquello que yo más amo, porque ahí está mi corazón. Amén. Versículo 4. Entonces la gloria del Señor subió del querubín hacia el umbral del templo, y el templo se llenó de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria del Señor. No, ahora, si bien el Señor no necesita de nada, ni de nadie, ninguna figura angelical, ni humana, ni nada de lo existente, dice que hay una sincronía, porque dice que Él sube sobre el querubín, dice, ¿no? Hacia el templo. La gloria del Señor, dice, subió del querubín hacia el umbral del templo. Entonces se ve a esos querubines como canales de la gloria de Dios, ¿no? Donde se puede moverse donde Él desea, ¿no? Hay una sincronía entre el Señor y ellos, pero es una sincronía que el Señor mismo la orquesta, Él mismo la prepara. El Señor es como que se apoya en ellos para empezar a mover su gloria, ¿no? Entonces, cuando uno quizás tiene la dicha, se puede decir, de poder ver alguna figura angelical a lo largo de tu vida cristiana, decir, he sentido esto, ¿no? Siempre está acompañado de la presencia de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque es como que el Señor desciende y ellos van a ese lugar. Amén. Ahora,
La pregunta es si somos personas que atraen la presencia de Dios. No, somos personas que quizás de los que el Señor piensa de nosotros y dice, yo voy a descender ahí donde está ella, donde está Alicia Aparicio, ahí voy a descender, porque ella, yo soy su casa, porque ella es como los querubines, donde está ahí, yo voy a ir. Somos personas que hacen descender su presencia. Y no te hablo solamente de la congre, ¿no? No te hablo de solamente cuando estamos reunidos, sino en tu casa, en tu trabajo, en los estudios, donde vas, donde estás, donde, no sé, que el Señor mire, dice, ¿dónde puedo descender? ¿Dónde puedo descender? Que el Señor diga, allí voy a descender. Y te mire y te diga, yo ahí voy a descender donde está Adri, ahí, porque allí está mi casa. Amén. Y es de esa manera que podemos aprender esto de los querubines, lo que el Señor diga, él o ella, no han creado el ambiente, ellos son mi casa, porque el Señor desciende en los lugares que están preparados, y eso es lo que hacen los querubines. Ellos tienen el trabajo más importante del universo conocido y no conocido, de todas las esferas espirituales que puedan haber, no se aseguran que todo esté orquestado para que la presencia del Señor descienda con poder. Amén. En un determinado lugar ellos orquestan ese ambiente para que el Señor no solamente descienda, sino que se quede en ese lugar, ¿no? Y ahora nosotros debemos de ser así, debemos de ser personas que atraen su presencia. Este mundo necesita la presencia de Dios, ¿sí o no? Tú conoces a muchas personas, conoces mucha desesperación, mucha soledad, mucha depresión, mucha angustia, mucha desesperanza. Imagínense que el Señor nos use como instrumentos para que su presencia descienda. ¿Esas vidas van a tener paz o no? Sí. Van a ser sanadas, van a ser transformadas. Así es. Así que seamos aquellos que atraen su presencia. Amén. 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 Ezequiel 10:5 dice así: el ruido de las alas de los querubines se oía hasta el atrio exterior, como la voz del Dios Todopoderoso cuando habla. Entonces estos querubines movían las alas y dice que el ruido de sus alas era como la voz del Todopoderoso. ¡Wow! ¿No? ¿Cómo habrá sido eso? ¡Qué impresionante! El ruido de sus alas eran como la voz del Señor. En otras palabras, la gloria del Señor se refleja en ellos y toda la característica del Señor se reflejaba en ellos. Acuérdense, uno es y se convierte en lo que adora. Si tú contemplas al Señor, te conviertes en eso. Entonces los querubines, tanto de contemplar su hermosura, el sonido de sus alas eran como la voz del Todopoderoso. Amén. Precioso. Y podemos decir en otras palabras que de sus alas sale la adoración. Amén. Amén. Y por eso no se acuerdan de él, el querubín que cayó, que era el enemigo, ¿no? Lamentablemente era un querubín protector, o sea, era un querubín que estaba en la presencia de Dios, ¿no? Y obviamente, ¿qué pasa? Sí, incluso hay muchos teólogos lo que dicen, él abría sus alas y salía de ahí la música, lo que conocemos, los tambores, todos los instrumentos y toda la música que puede haber. Por eso el enemigo utiliza la música en este tiempo, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos estos querubines, ¿no? Y de ellos sale la voz del Todopoderoso, nos ponemos a pensar, ¿y será que las personas pueden decir esto de nosotros cuando qué sé yo, que Él se refleje en mí? Pueden decir, son verdaderos cristianos, el Señor se ve en ellos. Por eso son cristianos, el amor irradia en ellos, de sus ojos se ve al Espíritu de Dios. Amén. Y ese es nuestro objetivo, de que decirle al Señor, ya estoy aquí en la tierra, uno de mis propósitos, si no el principal propósito, es que yo te refleje a ti en todo lo que soy, lo que digo, lo que hago, no, en mi ejemplo, en mi manera de ser, en mi forma de pensar. Quiero que incluso en esta mañana tú le digas, Señor, yo quiero que de mis ojos salga tu amor. Amén.
Y la gente me va a ver y no me va a ver a mí. Quiero que te vean a ti. Amén. Quiero que realmente el fuego del Señor esté en mis manos. Quiero que su presencia llene todo mi ser de cabeza a pies. Porque ese es el propósito por el cual estamos. Si no, somos personas más en el mundo y tú no eres una persona más en este mundo. Tú tienes un propósito. Así es. Amén. Tienes que decir al Señor, hoy aprendo de estos querubines y quiero irradiar tu presencia. Así es. Amén. Y eso decían de los primeros cristianos. Decían que se parecían a Jesús. Dice, porque son como Él. Exactamente como fue Jesús son ellos. Y eso no tiene que pasar. Tenemos que empezar esa reforma desde lo más profundo de nuestro corazón hasta ahora. Amén. Y decir que digan lo mismo ahora de nosotros en toda nuestra manera de ser. Amén. Amén. Ezequiel 19 dice así, entonces miré, y aquí había 4 ruedas junto a los querubines. Cada rueda junto a cada querubín. Eran 4 querubines que vio 4 ruedas. El aspecto de las ruedas era como el brillo de una piedra de Tarsis. En cuanto a su apariencia, las 4 tenían la misma semejanza, como si una rueda estuviera dentro de la otra rueda. Cuando andaban se movían en las 4 direcciones sin volverse cuando andaban, sino que seguían la dirección en que ponían el rostro sin volverse cuando andaban. No, igual te invito que si puedes verlos esta noche o mañana en el YouTube, algunas imágenes que vamos a mostrar. Y acá dice de que estaban los querubines y habían ruedas al lado de ellos, pero esas ruedas eran los espíritus de ellos, ¿no? Y se veía, ¿no? Y dice, era como una rueda dentro de otra rueda. Entonces, de estos querubines se veía su espíritu, así como su aspecto. Se veían las dos cosas, ¿no? Ahora, la característica principal es que ellos no se volvían a ningún lado porque solo miraban su gloria, solo lo miraban a Él. Amén. Entonces, lo primero que vamos a aprender es de que a ti no te vean, hoy se cayó, no se preocupe, no nos vamos a distraer, ya vamos a acabar esta enseñanza y vamos allí, no se preocupen por todo lo que pueda pasar, es normal el viento, la voz del Todopoderoso, amén, ¿no? Entonces, acá que se vea tu persona y se vea el Espíritu dentro de ti, amén, y es el Señor, tiene que ser el Señor. Que cuando te vean y digan, se te ve a ti, sí, yo, qué sé yo, no sé, yo veo a la Liz, la veo, pero hay algo en la Liz, no es ella, es el Señor, hay algo, es el Espíritu de Dios en ella, y eso es lo que debemos de pretender, y hacer lo mismo que estos querubines hacían, porque dice que ellos cuando andaban, dice, no se volvían, sino que ellos andaban todo el tiempo rectos. ¿Qué estaban haciendo? Lo estaban mirando a Él, no despejaban sus ojos de Él. Amén. Amén. Nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo, solo mirarlo a Él, no a los problemas, no nos dejemos conquistar por el pecado, las situaciones, lo que pueda haber. Hay que mirarlo solo a Él, que incluso se vea a Cristo en nosotros y miremos solo a Él. Y andemos así en todo lo que hagamos, poniendo nuestros ojos en el Señor, poniendo nuestros ojos en Él. Alguna situación, algún problema que se ha presentado, pon tus ojos en el Señor. Amén. 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 Versículo 12. Y todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas y las ruedas estaban llenos de ojos alrededor, las ruedas de los 4. Uno dice, ay no, qué chistoso, ¿no? Todo el cuerpo lleno de ojos, ¿cómo es eso? Si nosotros, ¿cuántos ojos tenemos? 2. Pero, ¿qué pasa? Estos ojos de los querubines estaban hechos para contemplar al Señor. En otras palabras, no hay suficientes ojos para mirar su hermosura. Amén. 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 Si quieres darle un fuerte aplauso al precioso Dios. 2 ojos no basta para mirar su hermosura.
Amén, no basta, es precioso. No sé qué clase de Dios tú has conocido hasta el día de hoy, pero si no es de lo que está descrito en la palabra, entonces no tiene nada que ver con lo que dice, con lo que Él es realmente, porque Él está lleno de amor. Amén. Él irradia una gloria inimaginable y es tan precioso que los ojos de este mundo no alcanzan para verlo, para contemplarlo. Amén. Esos ojos están creados para contemplarlo. Si bien nosotros solo tenemos 2 ojos, pero tenemos células, tenemos tejidos, tenemos neuronas, tenemos todo, ¿no? Que todo nuestro ser ame e irradie del Señor un deseo, un anhelo profundo, que tú lo adores con todo lo que haces, con todo lo que eres, cuando trabajas, cuando estudias, cuando haces las cosas en tu casa, cuando sales, cuando entras, cuando camines, que todo tu ser lo adore, lo contemple cada segundo y decirle: Señor, yo quizás no tengo, solo me has creado con 2 ojos, tú sabes por qué, pero aquí están mis células, te adoran, ¿no? Aquí están mis manos, te adoran, amén. Aquí están mis pies, van a saltar para ti, mis neuronas, mi cabeza va a funcionar, esa creatividad que hay en todas las profesiones de este mundo. Lo voy a poner para ti, voy a trabajar para ti, voy a mostrar tu gloria en mi oficina, en el colegio, ya sea virtual, no virtual, yo voy a mostrar tu gloria. Amén. Sigamos leyendo, versículo 13, a las ruedas se les llamó torbellino, y yo lo oí, ¿no? O sea, las ruedas tenían nombre, ¿no? Es el espíritu de los que tenían nombre, dice torbellino. Yo quiero decirte hoy que tú tienes un nuevo nombre. Tú sabías que aparte, ¿no?, de llamarte, no Lidia, Anita, no Oscar, aparte tienes un nuevo nombre. Amén. Amén. No te preocupes, porque cuando estés delante del Señor, Él te va a llamar por ese nombre. Amén. Por si acaso tú no eres una persona, Él jamás va a declarar sobre ti cosas malas. No, porque a veces nosotros somos así. Cuando hay alguien que hace mal, lo llamamos, decimos mentiroso, ladrón, etc. No estoy hablando de que no hay que ser firmes y juzgar las cosas. A veces ponernos, o sea, más que juzgar, ponerse firmes en algunas situaciones. Habla igual de la justicia de Dios, pero en realidad Él jamás a su iglesia la ha tratado mal. Le ha dicho: eres una pecadora, no sirves. No, le ha dicho: ni yo te condeno, le digo a la mujer, ¿no? Entonces, tú tienes un nuevo nombre. Tú sabías que tienes un nuevo nombre en este día. Si no lo sabías hoy, pero yo te digo, tienes un nuevo nombre. Hay un nuevo nombre para ti. Hay una esperanza para ti. Dios quiere que tú seas de una forma distinta de lo que tú te imaginas. Amén. Y tienes además, ese nombre siempre va con un propósito. Un propósito eterno que va más allá de este mundo. Y tú tienes un nuevo nombre, tienes un propósito eterno. Amén. Ezequiel 10:14 dice así: y tenía cada uno 4 caras. La primera cara era la cara de un querubín, la segunda la cara de un hombre, la tercera la cara de un león y la cuarta la cara de un águila. Entonces los querubines se levantaron. Estos eran los seres vivientes que yo he visto en el río Quebar, ¿no? Al principio de Ezequiel, incluso en Apocalipsis se vuelve a ver los seres vivientes, y ahí se muestran sus facetas. Dice, ¿no?, la cara de un hombre, la tercera de un león, la cuarta de un águila, la primera de un querubín. En el Apocalipsis se describe algo así, ¿no? Y el Señor ya nos va a ir dando revelación que quizás de qué significa esa faceta en cada uno, ¿no? Pero básicamente ellos estaban reflejando las facetas de Cristo. Amén. Están reflejándolo a Él, o sea, reflejan toda su gloria, su majestad. Lo cierto es que nosotros debemos de saber de que donde está el Señor, están habitando los querubines. Amén. Vamos a leer un poco más. El versículo 16 dice: cuando los querubines andaban, las ruedas andaban a su lado. Y cuando los querubines alzaban sus alas para elevarse al suelo, las ruedas no se apartaban de su lado. 17. Cuando los querubines se detenían las ruedas, y cuando se levantaban las ruedas con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en ellas.
Y la gloria del Señor salió de sobre el umbral del templo y se puso sobre los querubines. Lo cierto es de que donde está la gloria del Señor, donde van ellos, no, realmente el Señor está. Ahora, no son los guardaespaldas, como les decían, un guardaespaldas que no permite que nadie se acerque, no, sino que son adoradores, están contemplando, están mirando al Señor para que nosotros aprendamos de ellos. Ahora la pregunta es, si nosotros perseguimos así la presencia del Señor, como ellos lo hacen, ¿no? En nuestras vidas, si yo persigo así, ¿no? Por ejemplo, si el Señor se movía, los querubines iban y jamás se volvían de mirarlos, iban a otro lado, daban la vuelta atrás, pensaban, tengo otras cosas, otras situaciones. No, ellos estaban contemplando su hermosura. Él se iba hacia allá y los querubines iban allá. Él se movía allá y los querubines iban ahí, se paraban y el Señor se paraba sobre ellos. Así precioso, ¿no? La pregunta es si nosotros así perseguimos la presencia de nuestro Señor. Amén. Y lo cierto es de que me gustaría contarte algo sumamente rápido, ya vamos a acabar con esto, ¿no? Es de que yo he visto muchas personas en mi vida predicar, siervos, siervas de Dios, infinidad, y ahora con los medios uno ve mucho más, ¿no? Grandes, pequeños, de todo, en libros, he leído muchos libros de hombres y de mujeres, ¿no? Impresionantes, pero había una persona que realmente me ha impactado. Y me impactó no solamente porque esta persona fue en su tiempo la más grande, era una mujer, Kathryn Kuhlman, ¿no? Y ella hablaba mucho, predicaba. Cuando ella predicaba, ¿no? Y hablaba del Señor, ocurrían milagros, señales, prodigios, pero no tienen idea, los enfermos se sanaban como pan caliente de cada día, las personas recibían el Espíritu Santo, las oraciones eran contestadas, era una revolución lo que causó. Fue tanto el mover en esta mujer que un boliviano, al participar en una de sus cruzadas, fue lleno del Espíritu Santo, Julio César Rival. Y él comenzó a tener ese mismo espíritu y él vino acá a Bolivia y levantó toda la iglesia que ahora tenemos. Con milagros, señales, los estadios, hablando del estadio Hernando Siles, era repletísimo, la gente se sanaba, era un avivamiento sin igual, ¿no? Pero uno dice, comenzó quizás con Kathryn, ¿no? Con ella. Y ahora, gracias al Señor, gracias a los medios pude ver una prédica de ella, y les hablo que es de hace años atrás, ¿no? En una reunión sumamente sencilla, ¿no? Uno se hace a veces tanto lío de hacer muchas cosas en la reunión, ¿no? Pero ahí lo que me impresionaba era que no importaba que había, que no tenía, que no importaba eso, sino que Dios estaba ahí. Y era el Señor que se reflejaba ahí, en ese lugar. Solo tenían un teclado, ¿no? Y solo una persona que tocaba, ni siquiera había cantantes, era suficiente. Y yo decía, Señor, no hacía nada quizás de lo que nosotros hacemos, era porque su presencia es suficiente. Su presencia es suficiente. Ahora no quiere decir que no hay que esforzarse, hay que hacer todo lo que hacemos, seguir haciéndolo mejor que nunca, mejorando cada vez más. Amén. Hay que hacerlo con todo el corazón. Pero nuestro enfoque tiene que ser su presencia. Su presencia es suficiente, era suficiente, ¿no? Y a mí, pero lo que más me llamó la atención y me conmovió el corazón, que yo no he conocido a persona que ame tanto al Señor como ella. Yo te digo, he visto toda mi vida desde joven, he visto mucha gente predicar, moverse en el Espíritu, etcétera. Pero yo veía de ella, de sus células, salir el amor de Dios, como deseaba a Dios. Como ella decía, no, Dios es mi casa. O sea, ella decía, ustedes saben qué quiero, solo lo quiero a Él, decía. Yo me muero por Él, decía, no hay nada más en este mundo. Y yo decía, Señor, si así fue esta mujer, ¿cómo habrá sido el Señor Jesús verlo hablar en persona? No hay comparación, amén. No hay comparación, o sea, el Señor tiene cosas preciosas, amén, y me gustaría que podamos orar. Hay algunos versículos más, no el pasaje de Ezequiel, pero voy a terminar leyendo Hebreos 9:3, dice, detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro de incienso y el arca del pacto cubierta toda de oro,
en la cual había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que retoñó y las tablas del pacto. Pablo está hablando del arca, del lugar santísimo. Versículo 5, y sobre ella estaban los querubines de gloria, que daban sombra al propiciatorio, pero de estas cosas no se puede hablar ahora en detalle. Entonces aquí lo importante, dice que estaban estos querubines, llamados ahora querubines de gloria. Amén, de gloria. Vamos a ponernos de pie, por favor. Los querubines son una enseñanza para nosotros de cómo debemos adorarlo solamente a Él. Principalmente que nosotros aprendamos que tenemos que ser, escúchame bien, participantes y no solo espectadores. Y con esto vamos a acabar. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué puedo yo hacer para tener esa presencia de Dios? ¿Qué puedo hacer para conocer esto de una manera profunda? Tengo que ser, escúchame bien, participante. Amén, digamos todos participante. Participante. Y no solo espectador. Amén. Cuando uno, digamos, empieza a orar, ¿no? Ahora que hemos estado en la alabanza, hemos cantado al principio, uno puede llegar a la congregación y ser expectante, ¿no? Y comienzas a ver todo, te sientes muy bien, te sientes feliz, me han recibido bien, gloria a Dios, estaba acá, me gusta este jardín, qué bonito, ¿no? Entonces empiezas a ser una persona que ve todo, ¿no? Y mira, pero el Señor no quiere que solo seas espectador, quiere que tú seas participante. Los querubines no son espectadores, son participantes de la gloria, amén. A tal punto que no les importa nada, ¿no? Que hagan, que digan, no, o sea, cómo el mundo se está cayendo en pedazos. No, ellos no estaban hechos para proteger al mundo, y en realidad los ángeles están hechos para servir a Dios. Amén. Están hechos para servirlo a Él, para mirarlo a Él, para obedecerlo a Él. Así que no hay, digamos, ángel de mi guarda, dulce compañía, eso no existe en la palabra del Señor. Amén, porque ellos solo le obedecen a Él y a nadie más que a Él. Entonces lo que vamos a hacer es pedir al Señor, podamos orar y podamos decirle, Señor, yo quiero ser un participante. Ahora, ¿qué es lo básico? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es cantar. Amén. ¿Cómo voy a dejar de ser espectador? Empezar a cantar. Lo que están haciendo en la congregación, yo lo voy a hacer. Si están aplaudiendo, yo voy a aplaudir. Si están saltando, yo voy a saltar. Si están de rodillas, yo voy a tratar de meterme en lo que se está haciendo. No estés un paso atrás, no seas espectador, sé participante. Amén. Amén. Así que vamos a cantar. Amén.